Chile por YouTube también, en el canal de chileconvención.cl, y que son sesiones de la propia convención. Eduardo Gudinas también fue parte de quienes han levantado la teoría de los derechos de la naturaleza, que se encuentra presente en la Constitución del Ecuador. Es autor también porque yo me he leído sus libros, soy muy admiradora de su trabajo, y para mí también es un gran honor que esté aquí presente. Entonces, bueno, sin más le doy la palabra. Bienvenido, Eduardo. De verdad, para mí, como una abogada defensora de la naturaleza, un gran honor que esté aquí presente. Bienvenido, y estamos muy contentas y muy contentos de escuchar su exposición por el tiempo de 10 minutos primero, y luego las preguntas que puedan surgir. Muchísimas gracias, Eduardo, y al Centro Latinoamericano de Ecología Social por estar aquí presente. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy contento de participar en la convención. En primer lugar, no solo agradecerles, sino darles mucho ánimo y energía del otro lado de los Andes para que ustedes avancen en esa tarea. Y como solo tengo 10 minutos, voy a ir directo al grano. Como asumo de que otras presentaciones van a abordar la importancia de los derechos de la naturaleza, yo me voy a enfocar aquí en lo que he visto en los últimos años. Son las 6 principales críticas que se le hacen a esa idea. ¿Qué se le critica? Y ofrecerles a ustedes algunas pistas de respuestas. La primera crítica es la que establece que aprobar una constitución de derecho de la naturaleza resultaría en un ambiente intocado, y eso generaría colapso económico. Esto es una crítica muchas veces repetida de sectores empresariales, sobre todo, porque lo perciben como una traba al desarrollo, a la apropiación de recursos naturales, y se utiliza con fines publicitarios decir que es algo así como el regreso a la edad de piedra. Esta crítica es cerrada, porque los derechos de la naturaleza están enfocados en conjuntos de especies, en poblaciones o en ecosistemas. No postula una naturaleza intocada, sino que exige que el aprovechamiento de los recursos naturales se haga sin limitar la sobrevivencia de las especies y sus propios procesos evolutivos. Por lo tanto, el abordaje y la escala de los derechos de la naturaleza es siempre sistémico, es de conjunto, es de grupo. Una segunda crítica, en forma muy esquemática, es decir que el derecho de la naturaleza es lo mismo que bienestar animal, y que implicaría, por ejemplo, impedir cualquier forma de aprovechamiento animal, ganadería, pesquerías, etc. Esta es otra crítica errada, es otro mito a partir de una mala concepción de qué quiere decir derechos de la naturaleza, porque, como decía antes, estos están enfocados en las especies, no están enfocados en individuos. Por lo tanto, el régimen constitucional que pudiera haber para bienestar animal y protección de animales superiores, como primates, cetáceos, etc., es una línea paralela y diferente a la de los derechos de la naturaleza. Una tercera crítica es decir, bueno, es imposible definir naturaleza. Es un término tan vago que resultaría inaplicable. Esta también es otro cuestionamiento errado, porque precisamente aprobar utilizando la palabra naturaleza permite diferentes concepciones sobre esos ambientes o esas especies a proteger. Pueden ser desde el punto de vista ecológico, utilizando la perspectiva ecosistémica o la de poblaciones, pero además, y lo que es importante para el caso de Chile y demuestra la experiencia comparada en América del Sur, permite interpretaciones interculturales, porque hay otras formas culturales de definir ambiente, naturaleza o términos análogos. Y cualquiera de esas otras modalidades exige preguntarle, sea el ecólogo o sea un comunario de una localidad específica, cuál es su interpretación y concepción de esa naturaleza. Por lo tanto, permite un abordaje que es multidisciplinario e intercultural, y que requiere que sea participativo. Una cuarta crítica, y que apareció en la prensa de Chile en la última semana, en el Mercurio, es bueno, este es un tema de costos y beneficios económicos, y se tiene que resolver técnicamente. No es necesario un régimen constitucional para asignar derechos de la naturaleza.
Esto es errado por varias razones. La primera es porque asignar una toma de decisiones o políticas públicas solo en los costos y beneficios va a excluir aquello que no puede ser mensurado económicamente en la naturaleza. Y los derechos de la naturaleza están precisamente para proteger y salvaguardar aquello que puede ser inútil, no tener ningún beneficio económico, pero que tiene el mérito y el valor de ser un proceso ecológico o una especie en sí misma y que merece que prosiga sus procesos vitales. Por lo tanto, los derechos de la naturaleza es indispensable para abrir las puertas a evaluaciones no mercantilizadas de la naturaleza, a ponderaciones que escapan del mero análisis de la asignación de precio. Porque ¿cuál es el precio de un glaciar, de una montaña, de una playa o de un bosque? Los derechos de la naturaleza permiten superar esas limitaciones. Siguiendo con este repaso muy esquemático, otros podrán sostener que la representación de los derechos de la naturaleza es imposible. Por ejemplo, una crítica que he sentido en varios países es decir, bueno, pero un árbol o un jaguar no se pueden presentar ante el juez para reclamar sus propios derechos. Me parece que esta es una crítica errada, es un mito que además adolece de cierto infantilismo, porque la jurisprudencia actual ya posee múltiples mecanismos que otorgan tutela a personas que pueden ser discapacitadas, tener disfunciones e incluso a entidades no humanas como pueden ser las empresas o las corporaciones. Entonces, el régimen de asignación de derechos a la naturaleza tiene varias vías de salida para la representación. Para ser concreto, mi sugerencia para los miembros de la comisión es que ustedes examinen con detalle el régimen de Nueva Zelanda en la adjudicación de derechos de la naturaleza a un río y su cuenca, porque específicamente presenta una guía metodológica y una expresión práctica de cómo asignar representantes del río y de su cuenca frente a diferentes agencias y reparticiones del Estado, desde aquella encargada de los temas forestales a la que maneja el agua, desde la encargada de los asuntos agropecuarios a los interesados en los temas de turismo. Es una guía muy interesante cómo se asigna representación judicial al río y su cuenca. Y mi último mito de esta lista de los 6 mitos es que los derechos de la naturaleza serían un adorno, tal vez folclórico, pero innecesario porque se debe contar y se resolvería todo con el régimen de derechos humanos, especialmente derechos de tercera generación, que involucran la calidad del ambiente o la salud, y estos podrían estar vinculados a los temas ambientales. Este es otro mito que también parte de una apreciación errada, porque el régimen de derecho a la naturaleza no suplanta el de derechos humanos, sino que van en paralelo y van de la mano y se complementan, porque el de derechos humanos enfocados en la calidad del ambiente o en la salud operan allí donde están involucradas las personas, cuando se afecta su calidad de vida o su salud, por ejemplo. Pero escapa a esa consideración a aquellos ambientes, por ejemplo, en algún lugar apartado de la geografía de Chile, donde la destrucción ambiental no implicaría un impacto negativo directo para la salud de nadie, o donde solo queda como opción apelar a derechos difusos. Por lo tanto, los derechos de la naturaleza suplanta esto y requiere la protección de la naturaleza independientemente de si están afectados o no utilidades o beneficios o la salud humana. Y por lo tanto van en paralelo, se potencian uno con otro, son inseparables derechos de la naturaleza y derechos humanos. Entonces, esos son mis 6 mitos en esta presentación súper esquemática, y ustedes recibirán material explorando algunos de estos aspectos con más detalle, pero para repasar los derechos de la naturaleza ofrecen
una opción donde se pueda articular apropiación y uso de los recursos naturales sin destruir el ambiente, sin destruir especies. No deben ser confundidos con el bienestar animal, permiten y son la mejor vía de salida para las visiones multidisciplinarias sobre el ambiente, la naturaleza, los ecosistemas, etc. Y eso las hace participativas. No excluye la valoración económica, pero va más allá de la mercantilización de los recursos naturales. Tiene múltiples vías de salida para otorgar representación de especies y de ecosistemas, y van de la mano con los derechos humanos. Más informaciones para que esté súper interesado en estos temas. Hay un libro que resume varias de estas ideas y la experiencia de los países sudamericanos, que se publicó hace muy poco en Chile, y les presento ahí la tapa, es Derechos de la Naturaleza, publicado por la editorial Quimantú. Y esa es la mini presentación y estoy a las órdenes por sus preguntas. Muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, Eduardo, contarte que esta conceptualización de los derechos de la naturaleza se encuentra ya presente en lo que inicialmente fue concebida como una Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional. Decidimos que fuese una Comisión de Derechos Humanos, Ambientales y de la Naturaleza, lo cual, como bien sabes tú, significó también reacción, especialmente de los sectores conservadores, reaccionarios, también ligados a otros espacios de poder tradicionales. Y en ese sentido quiero agradecerte personalmente el aporte que ha significado tu construcción del derecho a nivel latinoamericano, y espero que ese es el horizonte al cual podamos consagrar como Convención Constitucional, y espero que sí, poder seguir contando con tu ayuda de una forma más extensa también durante la convención. El objetivo de este espacio también es construir de forma participativa un marco general de derechos humanos, ambientales y en la naturaleza, que también pueda estar presente de forma transversal en todo el trabajo de la Convención Constitucional. En ese contexto, bueno, ahora le voy a dar la palabra a mis compañeras y compañeros convencionales, y yo personalmente quería hacerte una pregunta. Yo específicamente investigo en temas de agua y comunidades indígenas aquí en el territorio de Wallmapu, en el sur, y me parece que es interesante, por ejemplo, en temas de agua. Hemos tenido discusión incluso dentro de la comisión si el agua es un derecho humano solamente, o si podemos concebir que dentro de los derechos de la naturaleza el agua puede tener una protección especial. En ese sentido, tú nos planteas que el modelo, bueno, lo que está también en la jurisprudencia también en la del Tribunal Constitucional de Colombia, la del río Atrato, que también reconoce los derechos de los ríos hacia fluir libremente, a ser cuidado, a ser protegido, la jurisprudencia también de Nueva Zelanda, y creo que es un tema que ya se está instalando. En ese contexto, mi pregunta en concreto es en base, digamos, al balance que puedes tener tú respecto a la Constitución de Ecuador post la consagración de los derechos de la naturaleza y la implementación real, digamos, de estos derechos, y así también en otras experiencias latinoamericanas. Quisiera preguntarte a ti cuáles son las experiencias y las sugerencias una vez ya consagrado este derecho, para que se haga operativo, para que se haga concreto y para que pueda ser realmente un avance en la protección de la naturaleza en base a su valor propio, ¿no? No solamente la funcionalidad que nos tiene en relación a lo humano, sino también al valor intrínseco que tiene la naturaleza, como nos decías tú. ¿Cómo podemos hacer que, más allá de un reconocimiento declarativo, se transforme en un derecho que sea exigible y operativo también, y consagrarlo a nivel constitucional, no solamente el derecho, sino también el mecanismo de exigibilidad, de consagración de esto? Muchas gracias. Le doy la palabra también a mis compañeras y compañeros. ¿Respondo ahora a tu pregunta o sumo varias preguntas? Se van sumando. Le voy a dar la palabra al convencional Juan José Martín también. Gracias, Manu. Bueno, lo primero que quiero mencionar es que me sorprende, tuvimos una descoordinación porque el cronograma con el que contábamos decía que empezábamos a las 3:30. Yo me conecté a las 3:30 y había empezado la presentación
de don Eduardo. Así que no sé por qué empezó antes, pero le agradezco la presentación, me habría gustado verla completa. Yo me dedico a la sustentabilidad, a combatir la crisis climática de los ecosistemas, entonces, y lo que le alcancé a escuchar lo encontré genial, muy, muy alineado con lo que hemos levantado con mi equipo. Le quería pedir que sí o sí, se lo pedimos a todas las organizaciones, pero especialmente en este caso, que nos comparta su presentación al correo que tenemos, cderechoshumano@chileconvención.cl. Y le quería preguntar en materia de lo que nos mencionaba, si no me equivoco, fue el sexto mito, pero no lo alcanzó a notar bien la verdad. Sobre cómo podemos hacer que la institucionalidad, y que creo que está bien ligado un poco con la pregunta de la Manu también, lograr que pasar más allá de la conversación de si hay gente de acuerdo o no. Yo creo que vamos a estar de acuerdo en que tenemos ciencia y también un terreno jurídico para avanzar en esta materia. Pero ¿cómo podemos apoyarnos institucionalmente para lograr estos objetivos que tenemos, ¿cierto? Y cómo podemos traspasar este entendimiento que creo que en este espacio tenemos en común a esa futura institucionalidad. Eso me parece también interesante. No solo darles mandatos, sino que cómo, y quizá se escapa un poco de lo que la Constitución vamos a escribir per se, pero quizá es una magia para un trabajo que se puede hacer a futuro, en colaboración ahí con el centro, de cómo educar a las personas que entren a esta institucionalidad para que entren con este entendimiento y no con una lectura un poco fría, quizás de los mandatos, por muy buenos que sean, que logremos darles. Muchas gracias. Gracias, Juan José. Ivana. Muchas gracias, Manuela. Primero que todo, saludar a don Eduardo. También soy lectora de sus libros, de sus textos. Para mí es un honor haberle escuchado. Y bueno, la verdad es que José y Manuela abordaron la inquietud que tengo personalmente, saber de qué manera Chile podría convertirse en un ejemplo de protección de los derechos de la naturaleza, qué errores, por ejemplo, pudo haber tenido Ecuador u otro país que haya constitucionalizado este tipo de derechos, que no son muchos, pero qué importante aprender del error para poder implementar una verdadera política e institucionalidad de protección real de la tierra y de sus ciclos ecológicos. Además que Chile, vamos a escribir la Constitución en un momento bien particular, hay una conciencia generalizada que viene acentuándose sobre la crisis climática, a pesar de que esto ya se viene hablando desde los años 70, la comunidad científica viene advirtiéndolo, y recién ahora cuando estamos viendo las crisis de frente, es que Chile tiene una oportunidad de poder ser una constitución paradigmática en términos de protección del medio ambiente y también de adaptación a la crisis climática que tenemos en el presente. Eso, para mí es un gusto y muchas, muchas gracias por haber podido venir a exponer acá. Gracias, Ivana. No sé si alguien más está pidiendo la palabra. Ya. Entonces son las... No, yo tengo las mismas dudas, o sea, las mismas preguntas que hicieron ustedes me representan absolutamente, compañeros. Ya, súper. Gracias, Pedro. Entonces, como estamos tan de acuerdo, le vamos a dar la palabra al profesor Gudinas para que también nos pueda responder, y asumiendo también y desde ya pidiéndote si nos puedes enviar también al correo electrónico todo el material. Necesitamos mucho estudiar esto y nada, solo darte la palabra y nuevamente agradecer por el espacio de conversar con nosotros. Bueno, sí, primero que tengan seguridad que les voy a mandar el material, no sé si mañana, porque mañana es domingo, y seguir trabajando el domingo y sábado me produce muchos problemas conyugales, digamos. Pero, volviendo a sus preguntas, comenzando por la de Manuela, sin duda un examen del desempeño constitucional en este tema en Ecuador es negativo. Eso hay que reconocerlo. Y se pueden elaborar muchas críticas diciendo esto no funciona y es inaplicable. Pero yo quisiera compartir esta reflexión con ustedes como convencionales.
Lo mismo sucede con los derechos humanos. Tenemos prácticamente más de 200 años de defender y promover derechos humanos. El régimen contemporáneo es de finales de la Segunda Guerra Mundial y sigue habiendo problemas en todos los países. En Chile, también en mi país. Pero nadie postula abandonar la protección de los derechos humanos en un régimen constitucional. Entonces yo quisiera transmitirle a ustedes la visión que hay de varios, tanto dentro de Chile como de afuera, es que la chilena va a ser la primera constitución post-COVID bajo la actual avalancha de información científica sobre cambio climático y degradación ambiental. Todos los otros regímenes constitucionales son de un pasado que a algunos les puede parecer ya remoto, y ustedes son la primera constitución para enfrentar estos temas de salud pública y de calidad ambiental. Entonces, es una constitución. No se va a arreglar la institucionalidad de un Ministerio del Ambiente o del papel de las agencias ministeriales en ganadería, forestación, territorio. Porque la Constitución origina ese convenio y esos mandatos sobre los grandes temas. Y encamina por la vía legislativa la aprobación de esa nueva institucionalidad. Entonces, el mero hecho de aprobar los derechos de la naturaleza, eso ya implica poner una ventana abierta para la valoración múltiple del ambiente y de la naturaleza, que no sea solo una valoración económica. Que a mi modo de ver, esa es una de las raíces del problema, por ejemplo, con la gestión del agua en Chile, o con la gestión forestal, o con la pesquería, y con buena parte de la minería. El régimen jurídico, asociado a los candados que venían del periodo de la dictadura militar, impedía elaborar normativa y legislaciones que rompieran esos candados y permitieran esa valoración múltiple. Los derechos de la naturaleza dice, la naturaleza vale por múltiples dimensiones: ecológica, tradicional, histórica, estética, cultural, etcétera, 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 y por sus valores propios. No niega la valoración económica, pero exige otras valoraciones. Por lo tanto, eso obliga a hacer otra institucionalidad, que yo creo que en eso en parte respondo a la pregunta de Juan José Martín. Y el mandato tiene que dar oportunidades para que los incumplimientos no ocurran, y en eso es el diálogo y la complementación con el régimen de los derechos humanos. Porque ellos tienen una mucha más larga historia de lidiar con los incumplimientos y buscar mecanismos para que ello no ocurra. Y creo que esto también aquí respondo con la pregunta de Ivana. No se van a resolver los problemas ambientales de la noche a la mañana, pero van a tener oportunidades para discutirlos y abordarlos de otra manera que hasta ahora son imposibles en Chile. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos poder seguir trabajando junto al Centro de Estudios de Ecología Social de Latinoamérica. Creo que la ecología social nos da una gran clave de cómo concebir, digamos, esta intersección entre derechos humanos y derechos de la naturaleza. Así que muchísimas gracias, Eduardo, por tu presentación, y esperamos ir contando con tu presencia durante este proceso constitucional. Un aplauso también. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Somos todos tus fans, así que esperamos los trabajos. Vamos a armar un club aquí adentro. Sí. Gracias. Carolina.